Procuro no pelearme conmigo mismo. Podría perder. Durante años oí esa frase en mi mente, martilleante, acompasada, errante al unísono como herrero al yunque o rueda de molino al grano. Y entre dimes y diretes, el miedo siempre estaba ahí. Sí, ese miedo cobarde y prepotente, ese miedo absurdo a lo desconocido, esa maldita sensación que pernocta debajo de mi cama y que siempre rehusaba el combate directo. Ese que prefiere atracarse en los recovecos del alma como un barco abandonado y alimentarse carroñeramente de las frustraciones y desilusiones del día a día. Entonces alguien dijo: querido amigo, todo lo que deseas está allí, al otro lado del miedo. Corre, ve a por ello. Y como la llave que abre un candado con minuciosos engranajes perfectamente ordenados, el clic hizo que el resorte de mi conciencia reaccionara al calor de unas sabias palabras. ¿Y ahora? Bueno, ahora en mi mesa, retortero de amarillentas hojas, de esas de impregnada humedad, de libros en rompan filas, de discursos, conferencias, ideas y sensaciones nuevas y regeneradoras. Porque en mi mesa hay ahora un café caliente, sí, un café al viento de levante, ilusión desparramada al estandarte de los mejores oradores de nuestro tiempo, entre los que forman a la zaga de mi humilde biblioteca, Emilio Castelar y su soberanía nacional, don Antonio Cánovas del Castillo y su manifiesto de Manzanares, o don Ramón Gómez de la Serna. Sí, hombre, aquel de aburrirse es besar a la muerte. Encima de mi mesa ahora hay buena literatura e interesantes proyectos. Y no necesité nada más, pues la confianza, el respeto y el trabajo bien hecho es un efectivo cepo antimiedo, de esos que prometen días mejores. A cada frase escrita e innovadora idea, aquel impertinente, absurdo, oscuro y cobarde fue desvaneciéndose como el humo de un cigarrillo entre los sorbos de las galernas de Oriente. Entre los visillos de la mediocridad que jamás, y digo en alto jamás, volverán a tocar aldabas, dinteles y postigos de mi ventana, pidiendo refugio debajo de mi catre, pues como dijo Napoleón Hill, las batallas de la vida no siempre las gana el hombre más fuerte o el más ligero, porque tarde o temprano el hombre que la gana es aquel que cree poder hacerlo. Y ahora, por favor, ahora grita conmigo: yo sí puedo. Claro que sí, amigo, tú sí puedes. Muy buenas noches a todos. Mi nombre y quien os habla, Rafael Montaño García. Sean muy bienvenidos a Café de Levante, y hoy en nuestro programa vamos a hablar de la salud mental, del bienestar emocional, y vamos a hablar de, esas prevenciones, ¿no? Esas prevenciones de los problemas mentales, de las enfermedades mentales e incluso de las adicciones. Y para eso se encuentra con nosotros nuestro amigo Jonathan Fernández Navea, que es psicólogo. Jonathan, muy buenas noches y un placer tenerte en este rinconcito de cultura de esta Baja Andalucía. Buenas noches, Rafael, buenas noches a todos, a toda nuestra audiencia. En primer lugar, creo que es necesario e importante agradecerte la invitación, y a ti y también a Costa Noroeste, esta televisión, por dar visibilidad a lo que es un tema vital, porque la salud mental ya no es importante, es vital. Entonces, por dar visibilidad, por sensibilizar a las personas a través de programas como el tuyo, en donde converge la cultura, en donde converge la historia, la literatura, el arte. Fíjate tú lo que menciono, que esto es alimento para el alma, alimento para nuestra alma. Importante programa y, por supuesto, muy agradecido de estar aquí. Gracias a ti siempre por estar con nosotros. Hay una pregunta, Jonathan, que le suelo hacer mucho a mis invitados, ¿no? Decía Joaquín Sabina, ¿no? Dice, una pregunta a puerta gallola, nunca mejor dicho, y es por qué, por ejemplo, en este caso, decides volcar tu tiempo, tus estudios y tu tiempo, por supuesto, en el estudio de la psicología. La psicología, esa rama maravillosa que para mí es una carrera, y una carrera por los años que le dedico a ello. Te comento, voy a cometer una infidencia tal vez,
pero yo desde que tenía 11 años me interesaba mucho el comportamiento humano, me interesaba mucho saber el por qué una persona actúa de tal o cual manera ante una determinada situación en mi entorno, en los deportes que he practicado como es el karate, la natación. Siempre estaba pendiente y observando a mi alrededor. Un día resulta de que cojo, porque quería saber más sobre el comportamiento humano, cojo un libro de la biblioteca de mi padre. Y resulta de que a partir de ahí empecé a volcarme completamente en lo que es la ciencia que estudia el comportamiento humano, psicología. Fue pasando el tiempo, evidentemente, y leía libros como El monje que vendió su Ferrari, El milagro más grande del mundo, El vendedor más grande del mundo, libros que me fueron dando una noción de cómo está constituida la sociedad y cómo tenemos que hacer para autoayudarnos. Libros que me fueron dando no solo una noción, sino una motivación para poder seguir indagando sobre esto. Claro. Tanto así que pasa el tiempo y bueno, yo me dedico a ayudar a las personas, a aportar, a hacer que liberen esos sentimientos, esas emociones, a hacer que liberen esas frustraciones internas. Que de personas he conocido interesantes y que hacen cosas por la sociedad, ¿no? Y han comenzado su historia. He cogido un libro de la biblioteca de mi padre o de la biblioteca de mi abuelo, incluso de una biblioteca de una ciudad, ¿no? De un pueblo, ¿no? Yo he comentado más de una vez que al final una biblioteca es un botiquín de primeros auxilios contra la estupidez del ser humano, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Y al igual que esas personas, me ocurrió a mí. Claro. Esos libros fueron los que me motivaron a seguir indagando sobre el comportamiento humano, tanto así que ha transcurrido el tiempo y por ello yo me dedico a eso, Claro. a aportar a las personas, a cuidarlas, a hacer que liberen esos sentimientos, esas emociones. Oye, Jonathan, hemos dicho al comienzo que vamos a hablar de esa salud mental, vamos a hablar del bienestar emocional, incluso de esas pautas, ¿no?, que tenemos que tener, y sobre todo en este siglo XXI, para prevenir, ¿no?, esas enfermedades mentales que está a la orden del día, como sabemos, prensa, radio, televisión, y vosotros profesionales que lo estáis trabajando diariamente. Pero antes de eso, te voy a hacer otra pregunta de esas de corazón abierto, ¿verdad? Que creo que al final es la parte más humana, ¿no?, de la persona. ¿Qué te ha dado el trato diario con tus pacientes, con esas personas que al final llaman a tu puerta pidiendo una ayuda, pidiendo un consejo, pidiendo una respuesta a problemas que muchas veces se le escapan de las manos? Fíjate tú, es un trabajo complicado, es un trabajo difícil el tratar con personas, porque cada uno somos individuales. Sin embargo, es un trabajo, y aquí va la respuesta, muy gratificante. Tienes no solo ese deber de ayudar a las personas, sino ya sientes que es un derecho porque te metes tanto en lo que es la psicología, el aportar, la prevención, en mi caso, que terminas sintiendo que es un derecho y un deber a la vez. Entonces, yo creo que la respuesta correcta es la gratificación. Total, te sientes, cuando una persona supera esos traumas que tiene y supera esas frustraciones internas, te sientes totalmente satisfecho. Es un logro personal en un trabajo en equipo, porque se hace tanto el paciente con en este caso el psicólogo, como el psicólogo con el paciente. Además, qué bonito es poder dedicar tu vida profesional a algo que te gusta, ¿eh? No todo el mundo tiene ese privilegio. Por supuesto, en mi caso, ya te digo, todo nace a partir de ahí. Libros de literatura de poder se le llama en América, en Estados Unidos, ¿no? A partir de ahí es cuando me motivo cada vez más a indagar sobre el comportamiento humano, y mucha gente también está equivocada, te comento, Rafael, porque mucha gente piensa que es que no sabe ni siquiera qué es la psicología. La psicología es psique-logos, el tratado de la mente, el tratado del comportamiento. Aprovecho también y agradezco a esos aficionados, a esas personas emprendedoras que le dan visibilidad a esta carrera, le dan visibilidad. Sin embargo, también, y permíteme decir una cosa, no hay que jugar con la salud. Hay que acudir a profesionales colegiados, porque la psicología está en todo, pero no todo es psicología. Claro.
evidentemente. No todo se puede con... Digamos que a mí me hace mucha gracia, ¿no?, cuando leemos esas frases motivadoras, ¿no?, en sobrecitos de azúcar, ¿no? Y al final dice, bueno, sí, está muy bien, pero lo que te tienes que tratar es con un profesional que te explique cuáles son las pautas, que ahonde, que profundice, ¿no?, en las heridas. Heridas que no pasa nada, que todo el mundo tenemos, ¿no? O sea, el arte de vivir deja secuelas. Es totalmente normal. Claro. El mundo en general, la sociedad, completamente tenemos cicatrices mentales, Claro. y todo se debe a nuestras matrices de aprendizaje, a nuestra crianza, entre otras cosas. Claro. Es absolutamente normal. Claro. Oye, Jonathan, una pregunta para comenzar a abrir un poco el tema, básica, y para que nuestros amigos puedan tener una idea más clara. ¿Qué entendemos como salud mental? La salud mental es eso donde converge nuestro pensamiento, nuestra emoción y además nuestro entorno social. Fíjate la importancia que tiene, que esto afecta a la forma en que pienso, afecta a la forma en que siento y afecta en la forma en la que actúo. Es de importantísimo, y por eso he hecho el hincapié de acudir a profesionales colegiados, porque con la salud no se juega. Y salud mental y salud física, fisiológica, tienen que estar en armonía para tener una salud integral. Puede afectar tu capacidad para mantener relaciones personales, mantener relaciones familiares. Puede afectar tu capacidad para el trabajo, desempeñarte normalmente en el trabajo o en la escuela. Puede afectar tu capacidad para tu vida diaria, para las cosas que te gustaban hacer y dejas de hacer por falta de salud mental. Esa es la importancia. Y no olvidemos que la salud mental está presente en todo el transcurso de nuestra vida, en todas las etapas, empezando por la niñez, pasando por la adolescencia, siguiendo con la adultez y terminando en la vejez. Pero si esas cicatrices no se taponan a tiempo, evidentemente no tienes esa fortaleza para afrontar el futuro. Si una persona que es joven, que está en edad de crecimiento, ya empieza a tener problemas importantes que le están causando un daño interno y no somos capaces de visualizarlo, digamos que estamos podando su crecimiento. O sea, incluso cuando lleguen adultos van a tener secuelas que no se han dejado por detrás y que van a ser más difíciles de tratar. Precisamente por eso es que tenemos que darle la importancia necesaria. Rafael, nos gastamos 500, 600, 1000, depende de lo grande que sea, en un cumpleaños de nuestros hijos. Nos gastamos 10, 20.000 euros en una boda y no podemos pagar 30, 50, depende de la consulta a la que vayas, para mantener tu salud mental. Es una pregunta muy buena la que acabas de hacer, porque yo invito a la sociedad, todos necesitamos un psicólogo, invito a la sociedad a que nos tratemos, busquemos la salud integral, salud física y salud mental. Sí, sí, la verdad que creo que es una herramienta, y lo bonito de todo esto, o lo bueno de todo esto, es sociabilizar, porque yo, en cierta manera, ahora es algo que es bastante común, ¿no? Hablamos de la salud mental, los políticos hablan de la salud mental, se escuchan esas frases en el Parlamento, se escuchan esas frases en los diarios de tirada nacional, en la prensa, en la radio, pero es que hace 30 años parecía que no existía. O sea, que tú tenías que tratarte psicológicamente cuando ya no llegabas a tocar un fondo, el abismo. Eso lo hemos ganado. No sé si estarás de acuerdo conmigo, Jonathan, Totalmente. pero hace 30 años no se veía esta situación igual. Totalmente, y por eso es que invito a que esto se normalice, aún Claro. hablar de salud mental, aún hablar de mis sentimientos, aún hablar de mis emociones, aún proyectar, abrirme. Es increíble la capacidad que tenemos, que tendemos a no abrirnos. Es increíble el no expresarnos. Si quiero a una persona, díselo. Oye, te quiero, gracias por estar en mi vida. Oye, necesito que estés en mi vida. Sí. Tú me aportas. Claro, claro. Es necesario. Potencias como Alemania, potencias como Estados Unidos, y no olvidemos que el gabinete del expresidente, me refiero a Obama, estaba compuesto en la mayoría por psicólogos, porque la sociedad lo necesita. Necesitamos proyectar, necesitamos expresarnos, necesitamos decir esas frustraciones de las que hablé al principio, esas frustraciones internas, hay que liberarlas. Como ejemplo, pongo a uno de los padres de la psicología, a Sigmund Freud,
que, como bien sabrás tú, resulta de que las emociones no expresadas se quedan en el cuerpo en forma de enfermedades, y así es como nos dan la cara. Ya hablamos de somatización, ya hablamos de otro tipo de tópicos, pero es eso, necesitamos salud mental, y estoy totalmente de acuerdo contigo y coincido además de que está dando un giro tremendo, pero aún veo yo que estamos rezagados, necesitamos más salud mental. Puede, no sé, yo, dentro de todas esas enfermedades, porque hablamos de salud mental, evidentemente hay un ramillete, ¿no? Hay una ramificación de diferentes problemas, ¿no? ¿Nos puedes dar una somera matización de qué son las enfermedades mentales, cómo nos afectan, qué tipos de enfermedades mentales hay? Porque en este siglo XXI que estamos viviendo, esto será el pan de nosotros de todos los días. Te voy a dar una mala noticia. España, con los 40 y pico de millones de personas que somos, España a nivel mundial es el primer consumidor de ansiolíticos. A nivel mundial. Fíjate tú la importancia de eso. Fíjate tú la importancia. Para contestar a la pregunta, una enfermedad mental es una afección grave que nos perturba, que altera nuestros patrones, porque somos animales sociables, somos animales que tenemos ciertos patrones de comportamiento, y una enfermedad mental pues altera, nos causa angustia, nos causa una desazón. Nosotros los expertos en salud mental usamos lo que es el DSM, que es el Diagnostic and Statistical Manual of Disorders. Quiere decir, manual estadístico de enfermedades mentales. Ahí viene reflejado todos los criterios y todas las enfermedades mentales: estrés, ansiedad, trastorno alimenticio, trastorno de estrés postraumático, todo. Para tener una enfermedad, evidentemente, tienes que cumplir con ciertos criterios. Entonces, una enfermedad mental afecta nuestra vida en general. Claro. ¿Cuáles son las señales, Jonathan, que tiene un ser humano? Porque el cuerpo es muy sabio, ¿no? El cuerpo es como una alarma, ¿no? Hay un momento en que tú te das cuenta que lo que estás haciendo no está bien, o que hay algo que te está diciendo, oye, para, porque esto te va a pasar factura. El cuerpo, si sabemos oír nuestras señales, es muy, muy sabio, ¿no? Pero, ¿cuáles son esas señales que habitualmente suele tener una persona y que puede provocar o derivar a un problema de ansiedad, de depresión o de cualquier otro trastorno? Has mencionado que el cuerpo es sabio, y es cierto. El cuerpo nos lanza alarmas. Por eso es que a nivel cognitivo, a nivel afectivo y a nivel conductual tengo que estar en armonía. Quiero decir, yo no puedo pensar algo y hacer lo contrario, porque ya ahí estoy causando una disonancia. Tengo que pensar, sentir y actuar en base unilateralmente, en base a lo que yo creo que debería de hacer. Las señales los signos, las señales más latentes, ese es el estar cansado, el estar abrumado, el cambiar, el estar irascible, el tener cambios de humor repentinos, por ejemplo, el no dedicarte a actividades que al principio te gustaban y te dedicabas a ellas, el sentir vacío, desesperanza. Todas estas son señales que nos lanza no solo el cuerpo, sino la mente, y que tenemos que tener muy en cuenta para poder seguir con nuestra vida diaria. Claro. ¿Sabes cuál es una de esas señales que creo que también está muy generalizada? Y sobre todo no es que esté generalizada, sino que al final hay muchísima parte de la población que empieza a convivir con ella y ya se cree que tiene que ser su modo de vida, o sea, el miedo. Tengo miedo, pero ¿por qué tienes miedo? O sea, ¿tienes miedo a levantarte un lunes? ¿Tienes miedo a enfrentar un trabajo? ¿Te da miedo a afrontar cualquier situación? Tenemos que ser conscientes que la vida está llena de obstáculos y de problemas. Esto no es un camino de rosas, ni mucho menos. Pero cualquier problema para una persona sabe afrontarlo. Oye, me ha pasado esto, pero pienso con frialdad, tengo que hacer esto, voy a llamar, voy a escribir, voy a hacer esto, tal. Y hay otras personas que se hunden directamente y no saben salir del pozo. Eso es una señal que le está pasando a muchísimas personas. El miedo hace que dejes de hacer deporte, que dejes de hablar con gente, que dejes de hacer por el que dirán, por el que no quiero que me miren mal, porque esto me voy a equivocar, porque no aguanto una reprimenda.
hay muchos canales que hacen que el miedo sea algo tremendamente, digamos que, ¿no?, esclavizador. Sí, totalmente. Sergei Rachmaninov, compositor, pianista, director de orquesta, músico. Sergei Rachmaninov, ruso, por cierto, compone la Sinfonía número 1 y resulta de que el público la rechaza completamente. Vapulea la obra de Sergei. No solo eso, la vapulea y lo vapulean a él. Sergei entra en una depresión mayor. Se ve hundido en el pozo que has comentado, se ve hundido en el hoyo negro, en el agujero, se ve hundido sin nadie que lo pueda ayudar, hasta que aparece el doctor Dahl, un médico y psicoterapeuta que lo ayuda a salir de la depresión. El miedo nos condiciona. Él al principio no quería ser tratado y termina siendo tratado. Y no solo eso, Rafael, Sergei Rachmaninov, una vez que sale de la depresión mayor en la que estaba metido, compone el Concerto per piano número 2, el concierto para piano número 2, una de las más grandes obras escritas para piano. Es totalmente aclamado por el público, es totalmente incluso bendecido. Claro. Sergei Rachmaninov, a nuestra audiencia, invito a que sigamos este tipo de ejemplo. Tomemos como referencias a hombres como este, que no solo supera una depresión mayor, sale del pozo en el que estaba metido, sino que luego hace algo grande y maravilloso, como componer una de sus más grandes obras. Claro, pero te pongo el ejemplo, Jonathan, que no hubiese compuesto esa música, que no hubiera triunfado con su segunda composición. El ser humano tiene que estar también predispuesto al fracaso. El fracaso forma parte de nuestra vida. El que las cosas no salgan bien forma parte del estar vivo. No todo puede. El sacrificio, se dice, el sacrificio lleva a una recompensa, sí y no, no tiene por qué. Puedes sacrificarte y no llegar, pero tienes que estar preparado para afrontar que a lo mejor te esfuerzas y no lo consigues. Nuestro cerebro, Rafael, está preparado para 3 cosas: frío, calor y dolor. Es decir, inconscientemente lo estamos. Estamos preparados y creo que la resiliencia que cabe mencionar aquí, la resiliencia, es totalmente indudable de que tenemos que aprenderla. Tenemos que aprender cómo ser resilientes. Ser resiliente, la resiliencia es la capacidad que tengo de resistir, la capacidad que tengo de sobreponerme a esa piedra que me he encontrado en el camino, la capacidad que tengo de sobresaltar, de salir, de volar y convertirme en ese ave fénix que resurge de sus cenizas. La resiliencia es el término que incluye, que lo inventa el doctor Boris Cyrulnik, psiquiatra, neurólogo francés. Y este hombre, ¿cómo descubre que nosotros podemos adaptarnos a todo? Porque él era de descendencia judía y resulta de que se vio viviendo en los baños de una sinagoga durante muchos meses. Pasó hambre, pasó frío, pasó calor, pasó días sin comer, pasó vicisitudes que no debería tenerlas nadie. Pues cae enfermo y a partir de ahí es que él empieza a pensar y a plantearse el cómo ha podido sobrevivir viviendo en los baños de una sinagoga, ¿no? Es importante que seamos resilientes, es importante que nos preparemos y no olvidemos, porque también puedo mencionar aquí lo que es la neuroplasticidad. Nuestro cerebro va moldeándose en base a las situaciones, circunstancias, contexto en el que nos desenvolvemos. Es muy importante que tengamos presentes la resiliencia y es más importante aún que saltemos esa piedra que se nos encuentra en el camino y podamos aceptar, porque todo en la vida es un proceso, todo. Y además, todo en la vida nos deja un aprendizaje. Exactamente. Claro, cuando miramos hacia atrás, ¿no? Y vemos diferentes generaciones que han vivido tiempos
indudablemente peores que nosotros. Han vivido epidemias, enfermedades, guerras, han vivido sociedades que estaban evidentemente más atrasadas que la nuestra o adaptadas a su tiempo. Y al final salían, ¿no? O sea, dentro de ese dolor, de esas cicatrices, al final el mundo ha seguido su camino, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, después de la Primera Guerra Mundial, después de la Guerra Civil, de las epidemias, del tal. La gente sigue, esa resiliencia que comentaba Jonathan es más efectiva que nunca. Pero ahora lo extrapolo a este siglo XXI, rápido, convulso, en muchas ocasiones difícil de entender, y con una generación que viene por detrás, que tiene mucha capacidad, que tiene muchas herramientas para cambiar el mundo, pero que también tiene muchos peligros. Yo te pregunto, ¿crees que esa generación está, digamos que está, serán capaces de aguantar el fracaso? ¿Serán capaces de aguantar las dificultades que se le ponen y que se le esperan por delante? Deberían. Lamentablemente no en muchos casos se conseguirá. Volvemos a lo que es salud mental, que nos ayuda a enfrentar el estrés del día a día, que nos ayuda a estar físicamente saludables, que nos ayuda a estar concentrados, que nos ayuda a tener un buen bienestar emocional. La salud mental es importantísima y creo que es lo que hay que anteponer para poder desenvolvernos de manera normal. Hay que enseñar que la resiliencia no se hereda, sino se aprende. Hay que enseñar a nuestros jóvenes a poder salir y saltar la piedra que se le cruza en el camino. Estamos constantemente llenos de frustración, y sobre todo los jóvenes, porque en este momento cualquier cosa mínima cosa que les pasa, pues lo hacen de manera tremenda, ¿no? La frustración tiene 3 variables, que es la ira, la decepción y la molestia. Es por ello que hay que enseñar, y fíjate la importancia, vuelvo a resaltar, que tiene nuestra salud mental, porque si yo les enseño a los jóvenes, si yo les enseño a mis hijos, si yo les enseño a las personas que tengo a mi alrededor a gestionar su frustración, a gestionarse emocionalmente, a saber qué es lo que sienten. Volvemos al tabú de no expreso lo que siento vergüenza, miedo, ira, tristeza, ¿qué es lo que siento? Si yo le enseñara a manejar mediante herramientas, mediante técnicas a nuestra sociedad esto, créeme que serían resilientes, y no solo eso, sino que gozarían de una salud mental plena. Claro, yo creo que hay una palabra también muy importante que podemos poner encima de la mesa cuando hablamos de nuevas generaciones. Porque cuando hablamos de nuevas generaciones hablamos de nuevas tecnologías, que vamos a tocar en la segunda parte del programa. Si hablamos de nuevas tecnologías hablamos de redes sociales, de una vida irreal en muchas ocasiones, no todo, pero en gran parte, ¿no? Y hay una palabra que para mí lo engloba todo, que es miedo al rechazo. Hay un momento en que tendrán que aprender a no tener miedo al rechazo, porque ese rechazo está llevando a muchísimas personas, incluso al suicidio, en muchísimos países de todo el mundo. O sea, son cosas que parecen tonterías, pero no lo son hasta que llega a un momento crítico. ¿Qué significa el rechazo? ¿Cómo actúa la sociedad con esa palabra que hoy día es tremendamente peligrosa? Voy a confesarte una cosa. En muchos casos llegan pacientes autodiagnosticándose y diciendo, oye, yo tengo depresión, oye, yo tengo frustración, oye, yo tengo... Lo que tienen es baja autoestima, donde entra el miedo al rechazo, donde entra el sentirte culpable, donde entra el estar pendiente de tus vulnerabilidades, donde entra el miedo en general a no ser aceptado. Ay, a sentirte aceptado en todo momento. No, es que eso es una lucha, es una mochila de piedras diarias. Por eso es que hay que imbuir a las personas a alimentar su autoestima. Tenemos que aprender a alimentar, mirarnos frente a un espejo y decir, ¿soy un lindo gatito o un poderoso león? Tenemos que cambiar y revertir eso, porque si no luego viene y acarrea todo lo que estamos comentando. Miedo, vulnerabilidades, sensación de soledad, muchas cosas. Oye, Jonathan, ¿es lo mismo salud mental y bienestar emocional? Para que nos entiendan nuestros televidentes, la salud mental es como si fuera esta mesa, ¿vale?
Y una de las patas es el bienestar emocional. He mencionado otra, que es la autoestima. Y así la mesa va llenándose de patas para poder está en equilibrio, ¿no? ser sólida. Así es. El bienestar emocional, Rafael, se refiere a el cómo manejar el estrés del día a día, a el cómo mantener relaciones sanas, a cómo gestionarnos, cómo gestionar mis emociones. Por eso es bienestar emocional, emocional de emociones. No solo nos ayuda a trabajar productivamente, sino el bienestar emocional, y cabe aquí el término de la resiliencia, nos ayuda a tener resiliencia, porque si yo estoy lleno y pleno de vida, gozo de un buen bienestar emocional, con lo cual seré más resiliente al momento de tomar mis decisiones, nos ayuda a enfrentar y tomar decisiones, por ejemplo. Claro. Oye, Jonathan, porque hablábamos que es importante la prevención en la salud, en nuestra salud mental, la prevención de esas enfermedades, hacerle caso a esas alarmas, ¿no? Que salen en nuestro cuerpo y que nos están diciendo que algo no va bien. Pero también podíamos entender de que a lo mejor no tenemos ningún tipo de problema mental sino simplemente necesitamos reconocer cuando hay un problema que podamos solucionar de una forma fácil, de una forma, digamos, que tener estrategias, ¿no? Estrategias, herramientas en nuestra mochila para poder solucionar los problemas del día a día. Y eso no significa que tengas un problema de ansiedad, de trastorno obsesivo, de trastorno de depresión, sino simplemente que tienes que poder afrontar cualquier problema que te sale todos los días. ¿Qué estrategias son recomendables para, digamos, que para zurcir, ¿no?, esas heridas diarias, ¿no? Convivimos con el estrés a diario, nos llega una mala noticia, ahora mi pareja me deja, me quedo sin empleo, tengo problemas económicos. La vida es una lucha diaria, es una lucha constante, el día a día es una lucha, ¿no? Y ya lo he mencionado, nuestro cerebro está preparado para el dolor, para el frío y para el calor. Esto es filogenéticamente, lo hemos heredado así. Las estrategias, y voy a lanzar un tip que funciona muy bien, es ante una sacudida emocional, tenemos que pensar en un semáforo. Así es, un semáforo donde hay 3 colores, el rojo, el ámbar y el verde. Resulta de que cuando tenemos esa sacudida emocional, tenemos que parar. Nuestro semáforo tiene que quedarse en rojo. Tenemos que tomarnos ese tiempo, sean 5 minutos o sea 1 hora, para poder procesar, dar paso al ámbar. El ámbar ya entra aquí nuestra razón, ya entra aquí nuestro raciocinio, ya entra aquí el pensar, el reflexionar, para luego dar paso al verde. Una respiración, la respiración es importantísima ante el estrés, la ansiedad y cualquier dolencia emocional. Pienso que la respiración es, además, fíjate, en la Universidad de Stanford se hizo un estudio en el año 2017 y concluyó de que respirábamos mal. El 98% de la población de la sociedad respiramos mal, muchas veces inhalamos por la boca, muchas veces no tomamos el tiempo necesario para respirar. La ley del 5-5-5. Tengo que inhalar durante 5 segundos, tengo que aguantar durante 5 segundos y tengo que exhalar durante 5 segundos. Esto, y aplicando lo que acabo de comentar, lo del semáforo, es totalmente beneficioso para nuestra salud. Ya verás cómo si lo ponemos en práctica vamos a mejorar. Durante los 5 primeros segundos, la inhalación repercute en mi memoria y en mi sistema cognitivo. Durante los 5 últimos segundos repercute en mis emociones. Si hablamos de que acabamos de tener una mala noticia, una sacudida emocional, tenemos que gestionar esa emoción, tenemos que gestionar esa ira, esa tristeza, ese miedo, tenemos que gestionar esa sorpresa y poder actuar consecuentemente. Claro. Oye, Jonathan, y otra pata de esa mesa, ¿no?, para esa estabilidad que podemos tener, forma también, no solamente el ejercicio físico, que entiendo que también, pero también la alimentación puede ser fundamental, ¿no crees? Totalmente, totalmente, muchísimo. La alimentación, mantener una alimentación equilibrada afecta mi estado de ánimo, porque le inyecta nutrientes a mi cerebro para mejorar la neuroquímica de este. Entonces, como consecuencia, como respuesta, nos da un estado emocional beneficioso, un estado emocional totalmente gratificante, la alimentación. Y también me gustaría hacer hincapié en que no es lo mismo comer que alimentarse.
Claro. Podemos comer una hamburguesa, podemos comer una pizza, podemos comer 1 kilo de cacahuetes, pero no nos estamos alimentando. Claro. No es lo mismo comer que alimentarse. Hay que alimentarnos. Aprovecho también y digo una cosa. Hay que alimentar nuestra alma, hay que alimentar nuestro cuerpo y hay que alimentar nuestra mente. Claro, hablamos de alimentación, hablamos de pautas de respiración, de ejercicio físico, pero ¿y cuándo tenemos que tocar la química? ¿Qué opinión te guardas a la hora de una persona que tiene que tratar un problema de ansiedad, un problema de depresión, cualquier tipo de trastorno? Evidentemente en esta sociedad que vivimos hay una parte que está a favor, ¿no?, de esa química y otra parte que no está tan a favor, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué opinión te guardas, Jonathan? He mencionado que España es el número 1 en consumidor de benzodiazepinas y ansiolíticos. El tándem psiquiatra, psicólogo para afecciones, para enfermedades mentales como es la depresión, es necesario. Es totalmente necesario. Porque si sufrimos de una depresión mayor o hablemos ya de una distimia, inevitablemente tenemos que consumir químicos, inevitablemente, además de psicoterapia que ya te la brinda el psicólogo. Dentro de ello el ejercicio físico que has mencionado, que el ejercicio físico es obligatorio en nuestra sociedad, debería de serlo, debería de ser obligatorio, porque el ejercicio físico ayuda a liberar hormonas. Una simple caminata, Rafael, una simple caminata de 20 minutos libera endorfinas. Las endorfinas son un analgésico natural. Es decir, analgésico, anestésico, ¿vale? La anestesia, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que genera en mi cuerpo? Relajación. Pues el analgésico es similar. Una simple caminata libera endorfinas que hacen que nos sintamos tranquilos, nos sintamos relajados. Y eso, por supuesto, que clarifica y esclarece nuestro córtex prefrontal, que es el que se encarga del movimiento, los impulsos, la voluntad, las decisiones, la toma de decisiones y cosas como esa. Jonathan, si te parece, vamos a pasar unos momentos a publicidad y bueno, retomamos y nos acercamos también al mundo de las nuevas tecnologías, de las nuevas adicciones, nuevas y viejas adicciones de esta sociedad nuestra. Unos anuncios y volvemos. Amigos de Costa Noroeste Televisión, pasamos a unos anuncios y volvemos. Amigos de Café de Levante, amigos de Costa Noroeste Televisión, seguimos hablando de psicología, de enfermedades mentales, de bienestar emocional. Vamos a tocar ahora un poco también las nuevas tecnologías y las adicciones, ¿no? Esas adicciones en las que una gran parte de la sociedad está imbuida en ellas, ¿no? Para eso seguimos con Jonathan Fernández. Oye, Jonathan, vivimos, como digo, tiempos donde las nuevas tecnologías han llegado ya para quedarse definitivamente. Tenemos la nueva inteligencia artificial que ya está funcionando y que está a nada de cambiar esta sociedad tal como la hemos conocido, ¿no? Pero, por supuesto, todo esto tiene una cara B. Todo tiene la otra cara de la moneda, ¿no? Y ese es el problema de las adicciones que empiezan a surgir, no solamente en España y en Europa, sino en cualquier rincón del mundo, nos encontramos que empieza a haber problemas psicológicos por culpa de esas nuevas tecnologías, por culpa de las redes sociales. Yo te preguntaría si crees que en este año en el que estamos todavía en un proceso adaptativo a esos problemas que nos está generando la tecnología, o realmente ya hemos tocado techo, ese pico, ¿no?, que llaman los especialistas en la medicina. Rafael, le llamo yo la nueva pandemia. Le llamo yo la nueva pandemia y veía las noticias esta mañana
Ya el primer humanoide con carne, que no es carne evidentemente, es gel que emula la carne, y hay agua que emula la sangre, está inventado. Pero claro, para entender esto yo creo que debemos de empezar por el principio. No podemos correr sin antes saber andar. Te voy a explicar una cosa. Nuestro cerebro tiene distintos lóbulos. El lóbulo parietal, los lóbulos temporales, el lóbulo occipital, el lóbulo frontal. Bien, nuestro cerebro, que es pequeño, la gente imagina que el cerebro es tamaño de la cabeza y no es así. Nuestro cerebro puede ser esto. Sí, hay gente que tiene una gran cabeza y tiene un cerebro normal. Sí, o incluso en muchos casos mermado. Pero el cerebro pesa como mucho 1,4 kg, un cerebro adulto. ¿Qué es lo que ocurre? Y todo esto está relacionado, pero claro, tengo que explicarlo de esta manera para que entendamos, porque hay un neurotransmisor que está sonando mucho, que es la dopamina. Para que entendamos esto voy a empezar desde el principio. Al principio la teoría reticular nos decía de que el cerebro, imaginemos, para que nuestros televidentes también imaginen, estamos sobrevolando, estamos dentro de un avión, un helicóptero y sobrevolamos todo un manto de color verde, ¿no? Creemos que al principio, a través de la teoría reticular, se pensaba de que todo ese manto verde era el cerebro y estaba constituido así de manera sólida. Es decir, bueno, todo esto es verde, estas son las células que tenemos en el cerebro, hasta que uno de nuestros sabios, el doctor Ramón y Cajal, uno de nuestros sabios, se hace la pregunta filosófica por antonomasia, que es el ¿por qué? ¿Por qué? Voy a estudiar cerebros embrionarios, cerebros jóvenes, porque claro, yo miro todos los cerebros adultos y todos son iguales. Y es como si fuera una masa donde el bosque o el manto de color verde es estático, eso ya está constituido. Voy a empezar a estudiar un cerebro embrionario, un cerebro joven. Descubre de que ese bosque, ese manto verde, tiene árboles, que los árboles, haciendo el símil, los árboles son nuestras neuronas. Un árbol tiene la copa, tiene el tallo, tiene la raíz. Y en el caso de la neurona es el soma, el tallo y el axón. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Que Ramón y Cajal descubre de que las bases químicas del pensamiento son nuestras neuronas. Se hace a través de neurotransmisores. Un árbol se une mediante las raíces y la copa del otro, y en nuestras neuronas ocurre igual, se une el axón, las terminaciones con los principios, con el soma de la otra neurona, y en ese momento hacen un ¡paf! ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que lanza un impulso eléctrico. Y lo maravilloso de esto es que al momento de lanzar el impulso eléctrico se abren unas compuertas donde se liberan neurotransmisores. Y ya estamos entrando en el tema que nos acontece. Los neurotransmisores, Rafael, aminoácidos glutamato, noradrenalina, y esto seguramente te va a sonar, acetilcolina. Y ahora seguro que os va a sonar a todos vosotros, a toda la audiencia, oxitoxina, serotonina, dopamina. Bendita dopamina y Sí, serotonina, ¿verdad? así es. Estos tres, los que más. Claro. Oxitoxina, dopamina Claro. y... ¿Qué es lo que ocurre? Que la dopamina es la que toma protagonista en el caso de las adicciones. Y estamos hablando de las nuevas tecnologías. Nuestra dopamina sí que es cierto que toma protagonista como un neurotransmisor beneficioso, porque también incide en el espacio, en la zona, en el área mesolímbica, que tiene que ver con nuestras emociones, incide en el área nigroestriada, que tiene que ver con nuestras sensaciones, nuestros movimientos a nivel sensorial. Incide también con el área mesocortical, que tiene que ver con nuestro razonamiento. En este caso, claro, es beneficioso, ¿no? Bien, llenemos, inundemos estas áreas de dopamina. Sin embargo, también toma protagonista como culpable porque afecta nuestro sistema de recompensa. Claro. Al afectar nuestro sistema de recompensa, queremos cada vez más. ¿Qué es lo que ocurre con las nuevas tecnologías? Y fíjate que se hizo un estudio, lo hizo la Universidad de Ottawa,
el Departamento de Epidemiología en el año 2019 resulta de que concluye de que las redes sociales son donde descargamos más dopaminas. Facebook, Instagram, Telegram, TikTok. ¿Tú sabes lo que es el scrolling? No. El scrolling es con el móvil un vídeo, otro vídeo, Sí, otro vídeo, claro. otro vídeo, otro vídeo. Me llega hace poco además una madre con la hija, una niña de 14 años a la consulta. Y ¿cómo puedo hacer para que mi niña deje el teléfono móvil? Porque no lo deja para comer, no lo deja para ir al baño, no lo deja, y descubro de que se ha conectado a las 3 o 4 de la mañana. Estamos hablando de los neurotransmisores, estamos hablando de la dopamina, estamos hablando de las adicciones, y la dopamina afecta a nuestro sistema de recompensa, con lo cual el scrolling, el hacer scrolling, hace que nos acostumbremos a una liberación de dopamina. Entonces, a mayor consumo, mayor demanda. Mientras más me engancho a los móviles, igual ocurre con el alcohol, con las sustancias, con las drogas, más voy a necesitar, Claro. porque mi cerebro lo va a pedir. Juega el mismo patrón que con otras adicciones. Es muy interesante. Y es muy nuestro interesante. cuerpo fisiológicamente, la dopamina favorece, pero en este caso toma protagonista como culpable de las adicciones, porque a mayor consumo, mayor demanda. Aparte eso crea unos otros problemas estructurales alrededor, porque ya no es solamente el placer de lo inmediato, ¿no? Digamos que ese impulso rápido, ¿no?, de bienestar, y que dura unos segundos hasta que pasa al siguiente vídeo, y te puede estar 3 horas, ¿no?, pasando vídeo. Increíble. Es increíble. Pero lo importante es que con el tiempo, cuando llevas haciendo esas prácticas durante mucho tiempo, pierdes la capacidad de retener, de memorizar, pierdes la capacidad de atención, no eres capaz de hablar con nadie. No eres capaz de entender lo que te están diciendo, porque estás acostumbrado a la mediatez, y el que te está hablando, tú no lo estás entendiendo. No eres capaz de entender un texto. Lees una página y lo tienes que leer 36 veces para saber qué es lo que te está diciendo. Y no digamos si está escrito ya con un poco más de tecnicismo, que entonces que ya ni te enteras. Esos son problemas que está trayendo grandes fracasos escolares por eso mismo. Efectivamente. Y me alegra que lo menciones, porque es así. Nuestro cerebro se termina de desarrollar con 26 años, y nuestros adolescentes, al estar imbuidos en la tecnología, estamos creando a personas con una atenuación del desarrollo del neocórtex prefrontal. Muy interesante eso. ¿Por qué? Porque se realizó un estudio, y se hizo aquí en España, lo realiza UNICEF en el año 2018. Coge a 60.000, una muestra de 60.000 estudiantes de la ESO en distintos centros escolares, fue en más de 260 centros, y concluye de que la adicción a la tecnología, la adicción a las redes sociales, interfiere en nuestro desarrollo normal, fisiológico. Es lo que tú acabas de decir. No soy capaz de leer. No soy capaz. Isabel Rojas Estapé, una colega, es psicóloga ella también, hermana de Marian Rojas, aquella doctora internacional. Ella nos explica que vivimos constantemente con picos de dopamina, porque ya he pasado de percibir a sentir. Ya no buscamos la percepción como tal, ya buscamos la sensación. Y claro, así es como llega la gente a la consulta y te dice: es que siento que tengo una vida vacía, es que siento desesperanza, es que no sé qué hacer, es que me siento como si no perteneciera a este mundo. Señora, señor, sé consciente de lo que estás haciendo. Mira a tu alrededor, ¿no? Por supuesto, lo maravilloso que es ver un amanecer. Nos hemos olvidado de eso, nos hemos olvidado de la lectura, estamos acostumbrados al móvil, y es donde se genera la adicción. Y cada vez mi cuerpo, lo he mencionado, pero quiero reiterarlo porque es necesario, cada vez mi cuerpo va a demandar más, cada vez mi cuerpo lo va a solicitar, me lo va a pedir inconscientemente. Yo voy a coger el móvil y voy a hacer scrolling y scrolling y scrolling y scrolling, y voy a estar pasándome 3 horas así. Mira, Jonathan, hay
hay un vídeo que vi creo que hace un año o casi un año, que me impactó tremendamente, ¿no? Había un grupo en este caso eran japoneses o chinos, no lo recuerdo, pero bueno, era un país asiático. Sabemos que ellos viajan mucho, que digamos que consumen cierta cultura, pero muy a ras ¿no? Sin profundidad ninguna, en el sentido de que hacían enormes colas para entrar en un museo, en una catedral, en Berlín, en Praga, en Milán, y cuando entraban grababan todo, o sea, ellos no miraban un cuadro, no miraban una escultura, no miraban nada, todo lo miraban a través del cristal del móvil. Iban 3 horas, 2 horas o lo que durara la visita grabando con el teléfono sin levantar la cabeza y admirar la Gioconda físicamente, sino tenían que mirarla con un móvil, ¿no? Le hacen una entrevista a uno de esas personas que llevaba 1 hora y media grabando, y él decía, realmente cuando hacemos esto no me entero de nada, simplemente lo grabo porque tengo que subirlo a las redes sociales. Ahora lo proceso, lo corto, lo maqueto, tal y cual, pero realmente cuando llego a mi casa lo metemos en archivos, en disco duro, que la mayoría, en el 99% de las veces, no volveré a ver nunca más. Imagínate. Y tú dices, oye, estamos llegando a un empobrecimiento ya moral enorme. O sea, no puedes gastarte un dineral en un viaje, hacer un viaje importante a la otra parte del continente buscando cultura, y tu cultura es nada, es esponja, se disuelve, porque lo que estás intentando es simplemente pasarlo después a redes sociales para que el resto del mundo veas que estás viendo la Gioconda o que estás viendo no sé, cualquier museo de cualquier país europeo. Hemos pasado de percibir a sentir y buscamos esa sensación de dopamina constantemente. Se me viene a la cabeza Jesús Quintero. Hombre, el maestro Quintero. Se me viene a la cabeza. El Café de Levante yo creo que nace gracias a que yo soy seguidor de Quintero, ¿no? Se me viene a la cabeza aquel filósofo andaluz que habla sobre los nuevos analfabetos, que teniendo acceso a la cultura, no ejercen. Que teniendo acceso a algún libro, que teniendo acceso a la educación gratis. Decían que eran los peores, claro. Efectivamente. Esos son los peores, porque cuando una persona era analfabeta en el siglo XIX no había tenido más posibilidades. Así es. Con 12, 9 o 10 años ya estaba trabajando en el campo, no tenía esa opción, pero hoy día sí. El problema es el que no ejerce, pero bueno. Y la gente presume de ello, Rafael. Sí, eso es lo peor. Es increíble, es impresionante, es que presumen de no haber leído un libro en la vida. Tienes 20 y tantos años y es que yo no me he leído un libro. ¿A dónde estamos llegando, claro, Rafael? Claro. Bueno, esto va a traer serios problemas. Mi compañero de redacción se ríe porque es que es jocoso, vamos, es que lleva al tremendismo más neusebundo, ¿no? Decir, oye, ante una persona que era analfabeta se ocultaba, decía, bueno, yo no quiero tal. Hoy no, hoy que te englorias de qué, de no hacer nada por la sociedad, por la gente que te rodea, por no fomentar un espacio más vital, más bonito, no sé, son cosas que no... Empecé enalteciendo este programa, y programas como estos son los que deben de haber en nuestra sociedad, porque son los que verdaderamente aportan, son los que verdaderamente brindan cultura, y tenemos que crear un pensamiento crítico. Una persona sin pensamiento crítico es una persona vacía, una persona, no olvidemos que... Manipulable. Totalmente. Manipulable, claro. Vivimos en un mundo hipócrita, superficial y materialista, sí, donde hay que revertirlo, hay que cambiarlo, porque es necesario. Yo no quiero dejar como legado para mis hijas, para mis hijos, para mi familia, ¿no? No quiero dejar como legado una sociedad donde la gente presuma de no haber leído un libro. Yo quiero dejar como legado una sociedad culta, una sociedad en donde no solo haya respeto, sino que se respete todo en general. Mira, llegado a este punto, Jonathan, creo que viene muy bien hablar un poco sobre... Porque hemos hablado de esos problemas, ¿no?, que puede tener la sociedad. En este caso, por el móvil, por el consumo de pantallas, por la dopamina, buscando esa felicidad inmediata, ¿no?, buscando tal que no, al final causa unos serios problemas. Pero también hay una parte que yo creo que no es solamente culpable el ser humano en sí, la persona física en sí, sino que también es culpable la sociedad en que nos genera. Cuando consumimos comunicación, cuando consumimos publicidad,
que nos la bombardean diariamente, nos están vendiendo una vida que no es real. Nos venden una vida de lujo, una vida de glamour, de dinero fácil, de una sencillez que no existe. Si te compras este coche conocerás sitios espectaculares. No, si me compro este coche iré a comprar supermercado como iba antes con el SEAT 127. Y ahora voy a ir en un BMW que vale, ¿no?, 120.000 euros. Y tengo que tener el mejor perfume y tengo que tener la mejor tecnología, que al final nos hace cada vez más idiotas, ¿no?, más tontos, ¿no? ¿Piensas, Jonathan, que parte de ese problema que se está generando en la sociedad es ese consumismo, ese capitalismo desaforado? Dinero, fama, poder, esa es la porquería, esa es la basura, en palabras del doctor Mario Alonso Puig, que las personas pueden perseguir. ¿Por qué? Porque no alimentas tu alma, no alimentas tu mente, no alimentas tu cuerpo. Si el sistema nos está orientando hacia algo y la marca tal incita a que me compre el coche porque vas a ser más feliz, ¿qué es la felicidad? Se hizo un estudio en la Universidad de Harvard y la felicidad, uno de los pilares de la felicidad, concluyó de que era el entorno social. Es decir, el sentir que tengo a mi lado a una persona, un amigo, un pariente, familia, mujer, marido, que me sepa escuchar, que me sepa comprender. Y ya hablando reflexivamente, cuando llegamos a la vejez, en la etapa de la vejez, porque he tratado casos como estos, el dinero no importa. Lo que importa es qué tienes al lado. ¿Tienes a tus hijos al lado? ¿Tienes a personas que te quieran al lado? ¿Tienes a personas que te apoyen, que vean por ti? Famosos, millones de millones, y están solos, sienten una soledad profunda. ¿Dónde queda el alimento del alma? Puedo tener millones, pero si estoy solo, ¿de qué me sirve? No nos dejemos inducir por los medios de comunicación o el marketing en general, ¿no?, que favorece a comprar un coche u otro, sino pensemos como personas en nuestra autorrealización. ¿Qué es lo que quiero? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Lo que pasa es que también es verdad, ¿no?, y digamos que rompemos una lanza en favor de muchas personas que sufren todo eso, ¿no? Muchas personas en los que nos metemos nosotros, o por lo menos yo, porque estamos en el siglo XXI y estamos bombardeados continuamente por esa información, ¿no?, por esa sobreinformación dañina en muchas. Yo te comentaba, ¿no?, fuera de cámara, oye, yo era un gran lector y soy un gran lector y he dejado de muchas veces, ya leo la mitad de libros que leía antes y sigo leyendo muchos libros. ¿Pero por qué? Porque el móvil te quita sitio, te quita espacio. Por eso, si nos pasa a nosotros que tenemos cierto rodamiento en eso, a una persona de nueva, olvídate. Por eso es que tenemos que encauzar a nuestros adolescentes, a nuestros niños, para que sepan, porque la tecnología no es mala, ¿eh? Aquí no hemos criticado negativamente la tecnología. Vivimos de tecnología. La tecnología, si se aplica positivamente, tiene un impacto tremendo, claro, un impacto tremendo en nuestra mente. Sí, eso por supuesto, por supuesto. Nos facilita, lo hablábamos también, los investigadores como tú, pues acorta el camino, ¿no? Ya no tienes que desplazarte hasta el centro de una ciudad donde tenías que ir antiguamente a la biblioteca a buscar registros y libros, nos acorta ese camino. Si la empleamos bien, la tecnología, si es bien empleada, la tecnología es positiva para nuestra vida. Por supuesto que sí. Pero claro, desde el conocimiento, es decir, si tengo un móvil o una tablet y estoy leyendo en la tablet, estoy haciendo funcionar mi sistema cognitivo. Entonces eso es beneficioso. Claro. Ahora, si uso el móvil o la tablet para jugar constantemente, ver vídeos, meterme en redes sociales, hacer scrolling, evidentemente eso es negativo para nuestra salud. Bueno, yo cuando hace algunos años entrevisté a mi amigo Luis, que es oftalmólogo, ¿no?, y me decía, Rafa, es que el 80% de la población y el 90%, o sea, habrá un porcentaje enormemente alto de aquí a muy pocos años que serán miopes, porque vivimos pegados a una pantalla. Y eso va a degenerar en problemas visuales, ¿no? Y ya está degenerando en problemas visuales, ¿no? Y eso es cierto.
también. Pero bueno, eso es digamos que esos daños colaterales, ¿no?, de esos abusos, ¿no? Oye, Jonathan, cuando alguien entra en tu consulta, ¿cuáles son los problemas más cotidianos que os soléis encontrar los especialistas en psicología actualmente? El estrés y la ansiedad está a la orden del día. Claro. Ahora, añado la baja autoestima. Mucha gente llega autodiagnosticándose, tengo depresión, tengo una vida vacía, siento desesperanza, yo creo que tengo un trauma. No, tienes baja autoestima. Hay que cultivar estos 3 pilares que mencioné, que son a nivel cognitivo, a nivel afectivo y a nivel emocional, a nivel social. Tengo que cuidarme, tengo que tener esos 3 pilares bastante presentes en mi vida. Yo no puedo pensar algo y hacer lo contrario. Eso es ilógico y crea una disonancia en mi cabeza, eso crea una interferencia y por supuesto que me voy a empezar a sentir mal. Claro. Oye, ¿la salud mental en España es una asignatura pendiente todavía? Sí. Aún es una asignatura pendiente, no todos estamos preparados para expresar nuestras emociones e invito que se haga a la persona que te favorece, a la persona que te aporta, a la persona que tienes al lado y sientes de que te hace ser mejor persona, te hace sentir bien, agradécelo. Empieza por la gratitud. La gratitud tiene una repercusión a nivel cerebral magnífica. Si nos acostamos todas las noches y agradecemos simplemente por una cosa positiva que hemos tenido, ya verás cómo cambia. Es más, eso está estudiado y a nivel de tomografías, se compara un cerebro inactivo con un cerebro activo y un cerebro que aplica lo que es la gratitud y un cerebro que aplica lo que es la no gratitud, y hasta los colores de las conexiones neuronales son increíbles. Claro. Jonathan, en este momento que estamos viviendo, la opción de tener un psicólogo familiar cercano, que sea amigo o no, pero que sea alguien empático, tenéis que tener muchísima empatía con todas las personas que entran, por supuesto, mucha capacidad de atención, ¿no?, de mirar, de comprender, ¿no?, las situaciones de cada persona. Es una opción que empieza ya a valorarse en los núcleos familiares como algo totalmente cotidiano y totalmente saludable. El decir, oye, las niñas, los niños, tal, cada cierto tiempo, una revisión, igual que vamos al médico a hacernos unas pruebas o tal, podemos ir al psicólogo y hacemos una terapia familiar o una terapia de pareja, o que mis hijos... yo creo que es una herramienta que cada vez está más socializada, ¿no? Invito además a todas las personas a que todos necesitamos un psicólogo porque todos necesitamos verter nuestros sentimientos. Tenemos que hacer una revisión de esas frustraciones que nos mantienen ahí preocupado y no me dejan vivir. Yeah. No solo eso, sino traumas, cicatrices mentales, heridas emocionales, o sea, es un todo, Yeah. si lo miramos holísticamente. Jonathan, en este tramo final del programa, no me gustaría que nos marcháramos sin hablar un poquito sobre el tema del consumo de drogas, ¿no? El consumo de drogas es tan antiguo como la antigua es la sociedad, ¿no? Pero ¿crees que de unos años acá se nos está yendo un poco de las manos? Bastante por el neurotransmisor que toma protagonista como culpable y lo necesitamos cada vez más. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que no todos somos capaces de poder ponerle fin a eso. Fíjate, las personas que están más en riesgo y que caen en las adicciones, como es el consumo de sustancias, drogas, alcohol, incluso nuevas tecnologías, son las personas que tienen falta de motivación, son las personas que tienen ansiedad, son las personas que tienen una depresión enmascarada, son las personas que tienen baja autoestima porque no pueden controlar el consumo y en ese momento, durante ese pequeño y corto momento, son felices y se olvidan del mundo completamente. Pero es que luego hay que volver a la realidad. Agrégale que tu cuerpo va a demandar más. Y el sentimiento de culpa. Por supuesto, está relacionado una con otra, o sea, todo está correlacionado. Mientras más consumo, más quiero consumir. Mientras consumo, evidentemente, me alejo de la realidad, de mi realidad, y esto me hace sentir bien y vivo en un mundo inexistente. Precisamente por eso es que hay que incidir en que tenemos que buscar y perseguir la salud mental. Precisamente por eso es que tenemos que dar conocimiento a la gente.
Y si tiene señales de baja autoestima como el estar pendiente de tus vulnerabilidades, hay preguntas que tenemos que hacernos día a día. ¿Estoy contento con mi vida? ¿Te la has hecho alguna vez esa pregunta? Claro, claro. Me la hago casi Denota que no tienes, diariamente. denota que no tienes baja autoestima, pero estoy seguro que muchísima gente no se la hace. ¿Cambiarías algo de tu vida? ¿Estás pendiente de tus vulnerabilidades? ¿Sientes envidia? Y saber cuáles son tus defectos. O sea, Por que no pasa supuesto. absolutamente nada. Oye, yo soy así, pero también tengo estos defectos y me equivoco y no pasa absolutamente nada. Yo creo que eso es muy saludable, ¿no? A la hora de saber realmente hasta dónde llegas, cuáles son tus límites. Por eso al principio de esta conversación yo te decía, yo creo que una persona tremendamente sana es cuando entiende que el fracaso también forma parte de la vida. El fracaso y la frustración. Y la frustración. Pero nadie nos enseña a gestionarlo. Claro, pero cuando tú aprendes a gestionar eso, oye, mira, lo que te he comentado al principio, he trabajado durante mucho tiempo en este proyecto y me ha salido mal. El mundo no se acaba. Por supuesto que no. Y ya está. Tienes dos opciones, tienes que seguir para adelante, se te acaba, no ha salido malamente el proyecto, eso también justifica que el esfuerzo a lo mejor no te lleva a la recompensa, pero es que forma parte de la vida, es que es así y hay que entenderlo. El primer paso, ante lo que estás comentando, el primer paso es identificar las emociones, ponerle nombre. ¿Qué siento? ¿Culpa? ¿Vergüenza? ¿Decepción conmigo mismo? ¿Me siento alegre? ¿Me siento triste? Eso es el primer paso. Ahora, la frustración encierra 3 variables, ira, molestia y decepción. Y esto, por supuesto, que si lo aprendo a gestionar es que nadie nos lo enseña. Nadie nos enseña a gestionar nuestras emociones. Y las emociones son dolencias. Las dolencias emocionales, fíjate la repercusión a nivel físico que pueden tener, que nos pueden causar hipertensión arterial, enfermedades cardíacas, aumenta el riesgo de sufrir de accidentes cerebrovasculares, aumenta el riesgo de sufrir diabetes tipo 2. Hay un doctor, el doctor Walter Rizzo, psicólogo además, que él recomienda que nos deberían de enseñar inteligencia emocional desde la guardería. Y no se equivoca cuando lo dice, porque nadie nos enseña eso. Es más, nuestros sentimientos, nuestras emociones, los reprimimos y es a nivel cultural, ¿no? Sí, sí, es sí. más, años atrás, oye, los hombres no lloran, Claro, no tienen por qué llorar. Claro. Porque eres hombre. Claro. ¿Perdona? Claro. Es eso lo que tenemos que aprender. Y es ahí donde tiene que incidir la salud mental. Y por eso es que hay que dar visibilidad. Y otra cosa también fundamental que parece que a la sociedad le ha costado muchísimo trabajo y le sigue costando muchísimo trabajo entender y llevarlo sobre todo a la práctica, es aprender a decir no. Y no pasa absolutamente nada. Así es, poner límites. ¿Por qué tenemos que tener miedo a que la otra persona se nos ofenda? No tenemos que hacer algo que no nos apetece. Eso, a mí cuando yo era más joven me ha traído muchísimos problemas. Ahora ya con la edad que tengo ya he conseguido no aprenderlo, porque me sigue costando, pero ya por lo menos lo pongo en práctica. No. ¿Puedes hacer? No. ¿Necesito que me haga? No puedo. Jolín, Quillo, me va a sí, te digo que no me apetece, no quiero hacerlo, no me siento bien, no lo hago. El problema, si te enfadas, lo tienes tú, no lo tengo yo te estoy hablando con sinceridad. Estás poniendo límite ante la conducta del otro, Claro. con lo cual no estás buscando validación. Claro. Y eso es un signo, una señal buenísima, porque quiere decir de que la autoestima está bien. No tenemos que buscar validación en el otro, nosotros mismos tenemos que validarnos, nosotros mismos tenemos que creer que podemos hacerlo, nosotros mismos tenemos que encontrar ese ikigai, dicen los japoneses, ese sentido de la vida. Nosotros mismos y el caso de Viktor Emil Frankl, un neurólogo, psiquiatra y filósofo austriaco, fíjate que este hombre vivió en campos de concentración y él corroboró más bien que las personas que llegaban a sobrevivir eran las que sentían, las que tenían una ilusión, las que pensaban en me está esperando mi hermano fuera, me está esperando mi mujer, me está esperando mi... Y esas personas, fíjate lo poderoso que es el cerebro. Pero además, y perdona que te interrumpa, incluso deseos que no tenía por qué ser familiares, sino incluso cuando salga voy a recomponer el jardín que tenía. Una meta. Claro, lo que sea, no tenía por qué ver a alguien querido, que se sobreentiende que eso sí te va a dar ilusión, pero a lo mejor la ilusión para cualquier persona es a pasear por la playa o pintar una acuarela. Una meta. Claro.
una meta. Si nos marcamos metas cortas, grandes logros. Si nos marcamos una meta, tenemos que ir a por ella. Y eso, desde mi perspectiva, alimenta la fe y la ilusión. Y eso, nuestra mente, Rafael, es muy poderosa. No solo a nivel bioquímico, porque ya hemos hablado de que la mente libera una serie de hormonas que favorecen o no favorecen a nuestro cuerpo, sino a nivel psíquico ya, a nivel de pensamiento. No olvidemos que el pensamiento crea la acción, y lo dijo Aristóteles, fíjate tú, allá en el 384 a.C., el pensamiento condiciona la acción condiciona al comportamiento, el comportamiento se convierte en un hábito, el hábito se convierte en una costumbre, la costumbre se convierte en una rutina, y la rutina da una vida, repercute en lo que es una vida. Claro. ¿Cómo quiero tener mi vida? ¿Cómo quiero llevar mi vida? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Pues mira, se me quedan algunas cositas en el tintero, porque vamos a dar una pincelada muy rápida y quizás lo dejemos para otra ocasión, hablando de esas adicciones, una de las nuevas epidemias que nos vamos a encontrar y que ya nos estamos encontrando, es el tema de la apuesta online, del juego online, de las casas de apuestas. Imagino que vosotros, los psicólogos, empezáis ya a escuchar tras la puerta personas que vienen con problemas a la adicción al juego. Sí, efectivamente, y gente joven que tienen una nómina, gente joven que tienen dinero, incluso que tienen un buen estatus social, Evidentemente, por el tema de confidencialidad yo no puedo poner nombres, ni mucho menos, pero gente que tú aparentemente los ves y tienen la vida resuelta y caen ingratamente en el tema de los juegos online, los casinos online. Que la sociedad lo que no puede es intentar fomentar la salud mental y, por otra parte, fomentar las casas de apuestas en cada barrio, en cada esquina. Ahí es donde caen las personas más vulnerables. Claro. Las personas que no tienen esa meta que acabamos de comentar, las personas que tienen falta de motivación, las personas que tienen baja autoestima, las personas que son vulnerables ante la validación del otro. Es decir, por eso es que hay que reforzarnos diariamente. Todos los días no nos levantamos de la misma manera. Hay días que nos levantamos pletóricos, alegres, contentos, eufóricos. Hay días que nos levantamos tristes. Hay días que nos levantamos de bajón. Entonces, tengo que alimentarme, mirarme al espejo y ver cosas buenas en mí. Tengo que tener pero para esto el autoconocimiento es prioritario. Es que el tema de la tristeza nos da para otro programa. Hay una frase para mí muy interesante que es: mi derecho legítimo a estar triste. Sí. Porque forma parte de la vida, igual que hablamos antes del fracaso. O sea, se nos está vendiendo de que tú no tienes por qué tener tristeza. ¿Cómo? Es un derecho. Claro, yo no tengo por qué estar feliz todos los días. Y si soy triste es porque mi cuerpo necesita estar triste, necesita llorar, necesita encerrarse, necesita no ver a nadie. Y no por eso tengo una enfermedad. Evidentemente. Ni estoy fuera de la sociedad. Evidentemente. Ahora, si la tristeza es persistente, lógico, ya es distinto. Evidentemente. Pero evidentemente tú tienes derecho a estar triste y a levantarte un día de bajón y decir, oye, necesito desconectar. Oye, Jonathan, ha sido un verdadero placer tenerte aquí. Yo creo que hemos tocado muchos temas interesantes que a nuestros amigos que nos están viendo les va a gustar y les va a abrir la mente un poco más si cabe, ¿no? Con lo cual yo te pediría que el día de mañana que toquemos otros temas diferentes y que tienes las puertas abiertas de nuestro espacio cultural. Encantadísimo de estar aquí, Rafael. Gracias por la invitación, gracias por divulgar temas vitales como es la salud mental, temas donde la psicología está presente, porque la psicología, y para terminar, está presente en todo, pero no todo es psicología, y no solo eso, alimentación de nuestra alma, alimentar nuestro cuerpo y alimentar nuestra mente. Un honor haber estado aquí. Muchas gracias. Amigos de Café de Levante, nosotros volvemos para la semana próxima con nuevos invitados y nuevos temas sobre nuestra mesa. Por mi parte, desearos a todos muy buenas noches y un saludo de este que os habla, un tal Montaño.